Entrevista matutina. Muchísimas gracias por estar como siempre en Entrevista Matutina. Muy buenos días. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Elías Farache, expresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIF. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Interesantes temas que conversar porque el 7 de octubre en la historia reciente marca un hito muy importante para toda la comunidad judía y para la humanidad a partir de este conflicto con Hamas, entre Israel y Hamas. Para muchas personas que no pueden comprender este conflicto y que no tienen conciencia del antecedente histórico que hay, quisiera que nos diera un poco de contexto, qué fue lo que sucedió el 7 de octubre y por qué esta respuesta de Israel, cuestionada por muchos países como una respuesta desproporcionada. Bueno, en primer lugar, el Estado de Israel es el único Estado judío del mundo. Los judíos fueron expulsados en el año 70 por última vez por el Imperio Romano y siempre hubo la intención de regresar al país natal, a Israel. Casi 2000 años después, logran regresar a través de un mandato de las Naciones Unidas que dividen el territorio de lo que era el mandato británico en dos estados, uno árabe y uno judío. Los judíos aceptan esta partición, los árabes no lo aceptan y lanzan una guerra contra Israel. Esa guerra la gana Israel en el año 48, en el año 49 se firma el armisticio y después hasta el año 67 esos territorios, Gaza y la margen occidental, quedan en manos de países árabes. La margen occidental en manos de Jordania y Gaza en manos de Egipto. En el año 67 ocurre la famosa guerra de los 6 días e Israel queda con la administración de ambos territorios. En el año 2005, después de que los acuerdos de Oslo habían fracasado, Israel se retira unilateralmente de Gaza y Gaza queda en manos de la autoridad palestina, pero al año siguiente un grupo, Hamas, que es un grupo islámico radical, da un golpe de Estado y se adueña de ese enclave y lo maneja hasta el día de hoy. El grupo Hamas es un grupo islámico radical que tiene entre sus principios básicos, su carta fundamental, que la solución del problema es la erradicación del Estado de Israel, la destrucción total, y que en ese territorio exista la ley islámica en toda su extensión. Este grupo Hamas, como otros grupos y otras posiciones, es el reflejo de una posición muy extremista que dice que no se reconoce el derecho de los judíos al tener un Estado judío. Y más aún, que aún cuando el Estado exista, no se reconoce ni siquiera su existencia. Y la solución es erradicarlo, destruirlo por cualquier medio. En este caso, como ocurrió el 7 de octubre, por un atentado brutal, espectacular, que cobra la vida de 1.500 personas solo en el primero y segundo día, y se lleva secuestrados a 250 o 300 personas, todavía no se sabe exactamente. Se habla de 293 personas secuestradas todavía. Todavía hay 253 personas secuestradas, pero no se sabe exactamente porque a medida que se identifican cadáveres, pueden ser que el número suba o baja. Esos secuestrados no se tiene razón de dónde están, ni se ha hecho ningún intercambio con respecto a ellos. Antes de continuar con este relato, ahora que menciona las cifras, vamos a revisar lo que está reflejado de manera oficial. La cifra de muertos palestinos en la guerra entre Israel y Hamas rebasó los 9.700, entre los cuales hay más de 4.000 niños y menores de edad. Esto según el Ministerio de Salud que Hamas maneja en Gaza. En Cisjordania se dice que más de 140 palestinos han muerto, mientras que la cifra de personas fallecidas en Israel supera las 1.400. Al final, en medio de tanta muerte y el tema del reconocimiento del Estado de Israel y la reivindicación que pide también el reconocimiento de Palestina, ¿cuándo piensa usted que se puede detener este conflicto de reconocimiento mutuo de ambas naciones, tanto el Estado palestino como el Estado de Israel? Mira, de hecho, el Estado palestino, la autonomía palestina es reconocida por Israel. De hecho, Gaza y el enclave de la Autoridad Nacional Palestina, la margen occidental, constituyen entidades independientes que se manejan autónomamente. Gaza, que es donde está Hamas, en Gaza no hay ni un solo judío, ni un solo israelí, y el gobierno es absolutamente autónomo. Tiene la ayuda
de las Naciones Unidas, de la UNRWA, tiene partidas mensuales de dinero que llega de Qatar y dinero que llega mismo de Israel, que hay una, mensualmente se le pasa dinero. El asunto es que Hamás y la gente de Gaza dice que no reconoce, no negocia y no paz con Israel. Entonces es muy difícil tratar con alguien que no te reconoce, pero además tampoco tiene ninguna intención de hacer la paz, y su meta fundamental es la destrucción de la contraparte. Por supuesto que las cifras de víctimas en Palestina, en Gaza, muy lamentablemente, van a ser muy altas y van a ser de civiles, porque los civiles están siendo usados como escudos humanos, como zonas de buffer para defender a los propios combatientes de Hamás, que se esconden detrás de ellos. Hoy mismo se sabe que en el hospital más importante de Gaza existe el cuartel general de Hamás debajo, en pisos subterráneos, que se dispara desde hospitales, desde escuelas, donde hay civiles que son utilizados como escudos. Por supuesto que lamentablemente, por muchísimo cuidado que tenga el ejército de Israel, por muy quirúrgicas que sean las operaciones, estos no son juegos de triqui-traqui, son bombas y explosivos que causan daños antipáticamente llamados colaterales, pero que cobran víctimas. Y toda esta operación que lanza Hamás el 7 de octubre, espectacular, que agarra fuera de guardia a Israel, que se lleva 500 muertos en las primeras horas, 1.500 en un día y tantos secuestrados, por supuesto que Hamás sabía que la consecuencia de esto iba a ser una reacción israelí a la cual no hay alternativa sino para defenderse, y estos daños colaterales, estas víctimas, están siendo buscadas por Hamás para deslegitimar a Israel, para presentarlo como el bandido que no es. Hablando acerca de esto, la comunidad internacional ha tenido diversos pronunciamientos, sobre todo en respaldo a la protección de los civiles que usted señala han sido utilizados como escudo humanos, y estamos hablando también de muertes de niños. El propio Estados Unidos le ha pedido a Israel de alguna manera una tregua en este sentido. ¿Piensa usted que se puede llegar a una tregua? Y quiero que separemos qué distingue al grupo Hamás del pueblo palestino, y que la gente que no lo pueda comprender comprenda cuál es la diferencia fundamental. Por supuesto. La concepción que nosotros tenemos es que la inmensa mayoría del pueblo palestino son gente de bien y son gente que quiere la paz. Y son gente que quiere un estado de vida donde se progrese, donde haya calidad de vida. Sin embargo, Gaza está secuestrada por un grupo que lo controla con el terror, con hierro, y no deja que esa gente tenga una vida normal. En Gaza hay 2 millones y pico de secuestrados y 250 israelíes que están secuestrados. El problema con tregua va a tener que haber, porque tiene que haber alguna ayuda humanitaria para las personas allí que son rehenes y víctimas del Hamás. Lo que pasa es que a medida que se le dan treguas, la gasolina, el combustible que se entrega, el agua que se da, se utiliza para seguir atacando a Israel, para darle energía a los túneles subterráneos, para lanzar cohetes. Entonces, el problema que tiene Israel es que cualquier tipo de tregua, cualquier tipo de suministro que se le dé a Hamás, que se le dé a Gaza, se utiliza no para los fines humanitarios, se utiliza para seguir combatiendo y atacando a Israel. Entonces, es muy difícil que uno le dé a su enemigo aquellas armas para que lo siga atacando. Es decir, la ayuda, el mundo entero que presenta solidaridad con todas las víctimas, el mundo entero, son muy pocas las voces que le han dicho a Hamás: entréguese, ríndase, devuelva a los secuestrados, pare ya de atacar, porque todos los días y a cada momento caen cohetes sobre Israel. Hoy en día en Israel hay 500.000 personas que han sido desplazadas del norte de Israel. Hoy en día, en Pero este también momento, se habla de desplazados en Palestina, claro, siendo justos y objetivos. ¿Cómo se pudiera hacer para detener esta guerra? Hay una máxima que dice, ojo por ojo y terminaremos todos ciegos. No, es que no tiene que ser de una manera muy fácil. Hamás tiene un acto de lesa humanidad que ha secuestrado 250 personas y sigue lanzando cohetes. Que entregue los rehenes, que deje de lanzar cohetes. Pero Hamás ha hecho un acto criminal. Ha entrado a un país, ha matado, ha masacrado a gente, ha quemado niños, los ha torturado, ha cortado cabezas y los ha filmado. ¿Qué se puede hacer con esa gente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tiene Israel a su mano para hacer? Que no sea pedir o la rendición o la entrega a los rehenes. ¿Y por qué el mundo no llama inmediatamente
a la deposición de un gobierno que es el de Hamás. La diplomacia, ¿qué rol juega en este punto en el que se está y de qué manera se pudiera buscar una situación diplomática para que toda esta situación que tiene tan consternado al mundo, porque nadie quiere vivir a estas alturas una guerra y sobre todo con las implicaciones internacionales que pudiera existir con verse involucradas otras naciones como por ejemplo Irán? Ojalá yo tuviera la respuesta, pero a mí se me ocurre que todas aquellas naciones, gobiernos, opinadores de oficio, que tienen alguna influencia sobre el mundo islámico y sobre el mundo árabe, hicieran lo mismo que hacen los Estados Unidos con Israel, pidiéndole que se modere, que haya una tregua. Hay que pedirle a los países que tienen influencia sobre Gaza que manden, que ordenen, que presionen para la liberación de los rehenes y dejar de estar lanzando los cohetes que caen inmisericordiamente sobre Israel. Mientras eso no suceda, Israel tiene que defenderse, tiene que atacar, tiene que tener una ofensiva que permita, primero, salvar la vida de quienes están en Israel y segundo, evitar que esta situación se mantenga en el tiempo. Pero la agenda de Hamás parece ser tener cada vez más víctimas, cada vez más daños colaterales dentro de Gaza, para de esa manera presentar a Israel como el Estado criminal que no es, como el bandido que no es, ni el causante de esta desgracia que no la causó Israel. Hablando acerca del futuro, ¿cómo vislumbra la situación en los próximos días? ¿Piensa usted que esto se pueda pasar de esta situación de guerra y de conflicto a un nuevo nivel de diplomacia? Recordando un poco lo que decía la ministra israelí, que hacía referencia de que todo esto va a parar cuando ellos amen más a sus hijos que lo que odian a los nuestros. Esa es una frase célebre de Golda Meir, y la verdad que nosotros las personas de buena fe pensamos que la diplomacia y la sindéresis y el sentido común debería ganar en esto, parar el conflicto lo antes posible, que las huestes de Hamás o se entreguen o se rindan o se vayan para otro sitio, que tanto palestinos como israelíes, donde quiera que estén, puedan vivir en armonía, que se haya una frontera, que haya la autonomía necesaria para cada uno de los pueblos. ¿El reconocimiento del Estado palestino? El reconocimiento del Estado palestino. De hecho, existen dos estados palestinos, porque tanto Gaza como la margen occidental tienen gobierno propio, ministerios, embajadores, ejército, policía, ayuda internacional. ¿Cuál es el problema de no reconocerlo oficialmente Israel? En el momento que eso pasa, como cuando hubo la retirada unilateral de Gaza, esos enclaves se convierten en focos de tremendo terror y armamento que va en contra de Israel. Fíjate que Gaza hoy en día tiene la red de túneles más grandes del mundo. Una zona que se dice que está bloqueada tiene túneles, tiene armamento, tiene hospitales. En Gaza existe la Universidad Islámica, existen hospitales famosos. ¿Por qué esa población de Gaza y ese gobierno que maneja Gaza no utiliza ese dinero en llevar progreso y después o en el mismo tiempo tratar de limitar fronteras? ¿Por qué no hace eso? Desarrollar el turismo, que es una zona bella. ¿Por qué tienen que haber campos de refugiados en Gaza de palestinos que son todos musulmanes y palestinos? ¿Por qué aun cuando haya una reclamación sobre Israel tienen que vivir en campos de refugiados dentro de un territorio absolutamente palestino donde no hay un israelí, cuando se pueden tener mejores condiciones de vida? ¿Por qué perpetuar el drama de unas personas para reclamar y pedir algo que no van a conseguir, que es la destrucción del Estado de Israel? ¿Es esto una guerra santa? Lamentablemente para algunos es una guerra santa. Cuando Yihad y Hamás lanzan una acción sobre Israel y dice que la solución será solamente cuando el Islam gobierne toda la zona y esté libre de infieles, pues los infieles no son aquellos que son infieles con sus esposas o sus maridos. Los infieles son todos aquellos que no practican la ley musulmana, la sharia, la ley islámica, y esa es la gente que haya convertido esto en una guerra santa, una guerra religiosa, que lamentablemente vemos que no se trata de una cuestión de territorios, porque territorios y espacio hay suficiente para los palestinos donde están y para los israelíes y judíos donde están. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En entrevista matutina, Elías Farache, expresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIF. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente día, y el voto siempre va a ser porque exista paz en la humanidad. Los dejamos con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Entrevista matutina.